la librería cristiana, y ni siquiera iba a comprar ese libro, iba a comprar otros libros del instituto y terminé comprando ese libro porque yo dije me lo tengo que llevar. Es una novela muy grande, es una novela literaria y habla acerca de un personaje muy peculiar en la Biblia, un personaje que a lo mejor no todos le tomamos mucha importancia, pero está ahí en la Biblia, ¿no? Está pequeñito ahí esa historia, y habla acerca de un chico que se llama Miguel, cristiano de nacimiento, un buen cristiano, y una chica, Ángela, que es una prostituta. Y la historia se desarrolla entre ellos dos, entre cómo Miguel trata de conquistar a Ángela y cómo quiere sacarla, rescatarla del lugar donde está. Pero bueno, este libro se llama, para los que les gusta mucho la lectura, la autora se llama Francine Rivers, que sí se llama Amor Redentor, y es una historia muy linda, a mí me ha hecho llorar. Todavía no lo termino de leer y espero que tenga un buen final, así como tuvo un inicio, un grande inicio, y bueno, ya después se los prestaré, ya lo estaré prestando por ahí para a los chicos de la iglesia los he estado poniendo a leer ese libro, y creo que sí les ha gustado esa historia. Pero bueno, quiero que rápidamente busquemos en nuestro libro, en la Biblia, busquemos en Oseas, capítulo 1, versículo 2, si alguien me quiere ayudar a leerlo cuando alguien lo tenga. Oseas, capítulo 1, versículo 2. A ver, ay, se me fue tu nombre. ¿Jorge? Ok, sí me acordé de tu nombre. Ok, Jorge. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ok, esa es versión 1960. Ok, yo les voy a leer la versión latinoamericana, que dice así: vete y cásate con una de esas mujeres que se entregan a la prostitución sagrada y ten hijos de esa prostituta, porque el país se está prostituyendo al apartarse de Yahvé. ¿Ha leído la historia de Oseas, la mayoría de los que estamos aquí? Bueno, yo espero que sí, si no, pero es un buen momento para que ustedes investiguen más acerca de Oseas. Pero bueno, Oseas, ¿quién es? Oseas está en el Antiguo Testamento. Y Oseas era un profeta, fue un profeta que más o menos se desarrolló la historia en el año 746 a.C. y estaba en la época del reino dividido. Si no saben cuál es esa época del reino dividido, pues les toca estudiar, porque no vamos a ver eso. Y estaba en un ámbito muy peculiar. Había una crisis política en ese entonces porque toda la lucha era contra el poder, había reyes en ese entonces, y todos luchaban por querer un reino, por querer el poder, por querer gobernar. Los reyes eran quienes le decían al pueblo qué hacer, ellos eran los que tenían la autoridad, y pues estaba esa lucha, ¿no? Constante del reinado, del querer poder. También vemos que en Oseas, en este ámbito político, en el versículo 7, Oseas le decía a las personas, al pueblo de Israel, que no se aferraran a las tradiciones que llevaban a la coronación de los reyes, porque él decía que no participaran en esas actividades, porque la gente que rodeaba al rey estaba corrompida. Dice la Biblia que había mentirosos, que eran fornicarios, que no era gente de bien, y Oseas eso lo veía mal, y por eso le decía a las personas que no se acercaran a los reyes, que no participaran en esas actividades. En el capítulo 8 también en Oseas vemos más adelante que también él denuncia a un régimen político desviado de los planes de Dios. A los reyes los elegía el mismo pueblo, no los elegía. Si ustedes recordamos que Dios era el que daba la autoridad y el poder para decidir qué rey era el que gobernaba, pues en ese entonces los reyes se elegían por las mismas personas y a Dios lo dejaban a un lado. Entonces empezamos a ver que había una crisis política, ¿no? Oseas estaba luchando en esa crisis, viendo cómo la gente, cómo la sociedad o cómo el pueblo estaba luchando en medio de eso. También ellos creaban ídolos, y bueno, era un caos total, ¿no? Así lo pintamos como un caos total en el ámbito donde estaba Oseas. Y luego estaba esa era la parte política. La parte en el culto, ¿cómo era la parte en el culto?
Bien, Oseas se estaba enfrentando a una balización, así lo vamos a describir, una balización que quiere decir que le rendían culto a Baal, al dios que estaba en ese entonces, a otro dios, ¿no? Porque había varios dioses, había Dios Yahvé y Dios Baal, ¿no? Y había mucha confusión entre la sociedad, entre la gente. ¿Por qué había confusión entre la gente? Porque creían en Dios, en dos dioses. Estaba Dios Yahvé, que era el protector del pueblo, y Dios Baal, el que les daba las cosechas, el que les hacía, si le daban, si le hacían un sacrificio, él les hacía favores, principalmente a las cosechas y muchas otras cosas más. Entonces el pueblo estaba en una mezcla de ideas. No sabían quién era el verdadero, porque los dos aparentemente le respondían, ¿no? Y entonces había procesiones. En Oseas vemos que él, cuando leemos Oseas en la versión 1960, nos da ideas de cómo antes eran todas esas tradiciones, cómo eran esas fiestas que se hacían. Había fiestas que también practicaban los Baales, y la gente de Israel quería meterlas a las prácticas de Yahvé. Entonces estaba contaminando ya el culto real a Dios, al Dios verdadero, a su Dios que lo sacó de Egipto. Se estaba empezando a contaminar. Hay un ejemplo en Oseas 7:14 donde Dios les dice: ustedes hacen cortadas, claman en sus camas de dolor porque ustedes se están lastimando, pero sus oraciones no son sinceras. Entonces ahí nos damos cuenta que ya las prácticas que la gente hacía para Baal también las estaban haciendo para Yahvé, y se estaba contaminando. Y la gente o jóvenes que en algún momento también querían entrar a las prácticas, a la religión, pues se veían confundidos porque no sabían entonces qué hacer, ¿no? Para ellos se les hacía muy normal las prácticas tanto para Baal como para Yahvé, ¿no? Y pues era un caos, hablando políticamente y también en la religión. También vemos que Oseas reprende la adoración de los becerros. Yo creo que eso desde Éxodo lo hemos estado escuchando, los ídolos, la creación de los becerros, y era algo que también la gente hacía, pero ya era normal para ellos, pero porque estaban envueltos en en ideas enredadas en su mente, ya tenían ideas enredadas. Y la gente pensaba que ese era el culto normal para Yahvé, y no había nadie que les dijera: oye, eso no está bien, ¿por qué no? Porque yo creo que la expresión era: bueno, vamos a aplicarlo, no creo que tenga nada de malo, ¿no? Era una mezcla de ideas, era una mezcla de religiones, y la gente estaba en ese mundo tanto político como religioso. Y era una situación de idolatría, de un mal gobierno, de confusión, porque no sabían a quién adorar y se adoraban tanto a uno como a otro. La gente creía que estaba bien. Y Oseas estaba ahí atrapado en ese momento, en esa crisis política, en esa crisis de religión. Ahí estaba Oseas. Y luego Oseas recibe unas instrucciones de Dios. Dios que condenaba todo eso, Oseas que condenaba las prácticas malas que hacía la gente. Dios le dice: ve y cásate con una mujer que practica la prostitución sagrada. Y es algo contradictorio, ¿no? Contra Dios, cuando Él dice que algo está mal y luego te dice que lo hagas, y Oseas así: bueno, ¿qué? Así, ¿no? Como David cuando se quedó con su cara de ¿qué? Ok, está bien. ¿Qué era la prostitución sagrada? La prostitución sagrada consistía en tener relaciones sexuales como ofrenda para Baal, para así obtener buenas cosechas. ¿Cuál es el significado de prostitución? Yo lo escuché, yo lo leí en el diccionario y dice así: este es honrar o degradar algo o a alguien abusando con bajeza de ellos para obtener un beneficio. O también es corromper, pervertir o degradar por interés o adulación. Y una mujer, ¿cómo se llamaba su esposa? ¿Cómo se llamó su esposa de Oseas? Gomer, así se llama. La Biblia menciona el nombre de esta chica, de Gomer. Y me llamó mucho la atención porque yo busqué el significado de Gomer, y Gomer en algunos estudios quiere decir Dios lo logra o realización, o también significa perfeccionamiento o consumación. Y es algo muy interesante, ¿no? Ver a Gomer. Podemos imaginarnos, ustedes imagínense a Gomer, una chica muy hermosa físicamente, que dedicada yo creo que tal vez desde muy temprana edad, dedicada al templo para hacer prostitución, y para ella ya era algo muy normal. Quizás era una mujer obediente, porque ella estaba en su religión y era lo que le habían enseñado tal vez desde muy chica, y su identidad para ella era normal.
ser una prostituta. Para ella no se espantaba porque para eso ella estaba dedicada. Ella no conocía algo más que entregarse a los hombres para que los hombres y las personas recibieran buenas cosechas, y ese era su trabajo de Gomer. Y Gomer estaba bien porque ella se había hecho esa identidad, porque ella creía que era eso y no tenía para ella nada de malo. Hasta que llega un chico valiente, Oseas, que la rescata de donde ella estaba, ¿no? Y la conquista de Oseas, pues no creo que fue, oye, ven, cásate conmigo, sino fue más difícil de lo que pudiera ser, ¿no? Porque Oseas la tuvo que conquistar, Oseas le tuvo que hablar bonito, le tuvo que quitar esas ideas por las que ella se estaba luchando. Yo pienso que Gomer también, ella tenía una lucha interna, porque tal vez ella conocía a Yahvé, pero no de la forma en que Oseas se lo estaba presentando. Entonces era una lucha para Gomer el querer salir de su identidad en la que ella se había creado. Y por eso cuando leo yo Amor Redentor, me abre mucho el panorama de esta pequeña cápsula que nos habla la Biblia, porque la Biblia después ya no nos dice qué pasa con Oseas ni con Gomer. Pero Amor Redentor nos habla acerca de la vida de Miguel Oseas, que así se llama, y de Ángela, y describe cómo Miguel busca a Ángela, gasta todo su dinero, todo lo que compró por irse a meter a verla, porque a él la atrapó Ángela desde el momento que la vio caminar y dijo, yo me quiero casar con ella. Y ella sintió que Dios le había dicho que con ella se tenía que casar. Y cuando le dicen, pero es que ella es una mujer de un burdel, dice, a mí no me importa, yo quiero ir con ella. Y la historia, el libro narra la vida de cómo Miguel gasta sus ahorros, todo lo que había trabajado, porque él trabajaba en una granja, y cómo él gasta todo para poder platicar con ella. Ni siquiera ella le ofrecía sus servicios, pero él no los aceptaba. Y era difícil, ¿no? Yo creo que para los hombres una lucha así, una tentación, es difícil. Una chica muy guapa y en una habitación y luego ahí, pues era muy difícil, ¿no? Y qué valiente, ¿no? La historia que narra Miguel, porque trata de conquistarla. Y la historia me encanta mucho porque describe cómo ella en su posición de, no, a mí me vas a sacar de esto porque así yo soy, así yo nací, así yo creí, yo me creo esto. Y Oseas lloraba y Oseas se enojaba, y es una historia muy bonita, yo se las recomiendo que la lean antes de que salga en película. Pero ahí vemos que a Ángela le cuesta mucho trabajo sacar esa identidad de su cabeza, porque no sabía que alguien más podía limpiarla, que alguien más podía quitarle esos pensamientos, que ella ya se había creado una imagen. Pero ¿qué podemos nosotros aprender de Oseas y de Ángela? ¿Qué podemos aprender de Oseas y Gomer, ¿no? Porque es Miguel Oseas, de Oseas y Gomer hoy en día? Bueno, estamos nosotros, la juventud, en un país muy caótico, tenemos conflictos políticos y tenemos conflictos religiosos. Y nuestro texto dice, el país se está prostituyendo al apartarse de Jehová, y yo creo que hoy en día pasa hasta con nosotros los mismos cristianos. Y prostitución, como dijimos, el significado es corromper, pervertir. Y yo creo que eso nos pasa hoy en día a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que nos estamos apartando de Dios. Porque no es como, ¿cómo podemos ver ese apartarnos de Dios? Los jóvenes se valoran por lo que tienen hoy en día, por las cosas materiales. El celular que tienen, la ropa que tienen, en dónde la compran, los materiales con los que van a la escuela, en la escuela en la que van, los lugares que visitan. Sus referentes son la belleza, el dinero. ¿Qué otras cosas son? La popularidad, el noviazgo. Y esas son las cosas que nos están haciendo alejarnos de Dios. La economía también, y la economía tanto de sus padres como de la sociedad. Y estamos perdiendo esa identidad a través de todos estos elementos. Nos estamos dejando envolver, así como esa gente en ese entonces de Oseas que perdió su identidad. Nosotros también como cristianos nos estamos dejando llevar, perdiendo nuestra identidad nosotros como jóvenes. Pero ¿qué nos identifica como verdaderos cristianos? Yo puse 3 puntos y quiero que me ayuden a repetirlo. El primero es creer en Dios. Creer en Dios. Creer en un Salvador de nuestras almas.
Ese es un punto que nos identifica como verdaderos cristianos. Otro punto, y aquí sí quiero que lo repitamos todos, tener humildad, alegría, amabilidad, bondad, fidelidad, paz y amor. Esos serán variables que identifican a un verdadero cristiano, sí. Y la tercera, en nuestras acciones diarias. ¿Cómo? En nuestras acciones diarias. Son 3 puntos muy sencillos y muy prácticos de digerir que nos identifican a nosotros como cristianos. Pero también hemos balizado todas estas actividades, todas estas cosas que les repetí, que repetimos, las hemos balizado. El primer punto es creer en Dios, creer en un Salvador, pero no creemos en un Dios y no creemos en un Salvador. Nos los han presentado ahí y vamos a la iglesia y asistimos y leemos la Biblia, pero no hemos adoptado ese Dios para nosotros, para nuestra vida. Solamente está Dios para que me ayude a pasar mi examen, para que me ayude a conquistar a la chica, al chico, a buscar un trabajo, pero no estamos ahí diario para doblar nuestras rodillas y agradecerle por un día más de vida. Y ahí estamos generando una práctica balizada, nos estamos olvidando de Dios, se nos está olvidando nuestra identidad. Y ese punto es muy personal, porque nosotros no podemos medir cuánto la fe de la gente no la podemos medir. Y esa es una relación muy personal con Dios, y eso es algo que nosotros debemos de valorar con nosotros mismos. No somos humildes. Mostramos en nuestras redes sociales cosas que son mentira, lugares a donde vamos, cosas que tenemos, conocimientos que ni siquiera a veces podemos nosotros digerir. Posteamos cosas y no nos damos cuenta que eso no es humildad, porque ni siquiera leemos más porque lo compartió alguien más y sabe él más que yo, lo comparte. Y no somos humildes para nosotros, con la misma iglesia, con nuestras personas, con nuestros compañeros que están a nuestro alrededor. No nos mostramos alegres, porque nos quejamos que porque nos levantamos temprano. Ay, ya me tengo que levantar temprano. Ay, ya está lloviendo, ya está saliendo el sol, no se nos vaya a nosotros. Y no somos alegres, y eso lo expresamos, nos quejamos hasta de la lluvia, del sol. Nos quejamos, y esas son cosas que no nos identifican como verdaderos cristianos, porque Dios, la lluvia y el sol la hizo Dios. Y si nosotros estamos adorando a un Dios, no nos podemos quejar, porque eso Dios lo hace. Y a veces ahí es donde nosotros nos quejamos, que porque esto, que porque el mal gobierno, porque no hacemos la gente no hace lo que le corresponde, pero nosotros no nos analizamos, no somos amables con nuestros compañeros, ni con nuestros amigos, ni con nuestros jefes, no cedemos el lugar. Y ya no es una cuestión, ahorita hay mucha cuestión de si eres feminista o no. Yo creo que es una cuestión también de ser un buen cristiano, de cederle el lugar hasta la persona que, porque tú no quieres estar sentado, pero ganaste el lugar, pues le cedo mi lugar. Pero ya no lo hacemos, ya no somos acomedidos en el hogar, ¿no? Hasta yo también. Ya no somos acomedidos en el hogar, ni siquiera vemos a nuestras mamás o a quienes estén haciendo el quehacer, y ni siquiera nosotros nos acomedimos. En la misma iglesia a veces ni nos acomedimos a levantar ni siquiera una silla o un papel, porque eso le toca a alguien más. ¿Y eso será una práctica de un verdadero cristiano? No saludamos ni al señor de la limpieza ni a los policías porque creemos que son menores que nosotros. ¿Y eso será práctica de un verdadero cristiano? ¿Eso será nuestra identidad como verdaderos cristianos? No somos bondadosos y no nos acomedimos a darle un peso, aunque sea al muchacho que se va a ir a drogar. Es su necesidad. Y tampoco lo hacemos porque decimos, se va a ir a drogar, pues sí, pero esa es su necesidad, y eso se me quedó muy grabado en la clase del instituto. Sí, pero es su necesidad, es lo que necesita. Y si tú tienes, dale. Pero ni siquiera hacemos eso. Y no con dar dinero es porque para que me vean todos, sino porque te tiene que nacer. Tú lo tienes que hacer porque a ti te tiene que nacer. No somos fieles a nuestras creencias. Nos escudamos poniendo textos en nuestras redes sociales, en cualquiera que haya, pero no nos doblamos nuestras rodillas por la noche y no le agradecemos a Dios porque me ayudó ese día, porque me permitió ver la luz del sol, porque me permitió ver a mis padres. Nos ponemos cosas, playeras, ropa que nos identifican como cristianos,
Pero a Dios se nos olvida que a Dios lo tenemos que honrar y alabar porque Él es Dios, no porque me esté dando todo, no porque me esté dando la vida, no porque me esté dando la salud, sino porque Él es Dios, porque Él lo merece. Y no somos fieles a nuestras creencias. No significa que nosotros tengamos un atuendo de buen cristiano cuando Dios dice, pero me estás volteando a ver, o sea, ¿me hablas? Y yo creo que debería canalizar si esa identidad no la estamos perdiendo. No tenemos paz en nuestra vida porque practicamos la inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual no significa solamente tener relaciones fuera del matrimonio, sino con la masturbación, con ver videos pornográficos. Y ahorita en YouTube, digo en Facebook, a mí no me gusta que los videos se reproduzcan porque luego comparten cada cosa y entonces tienes que pasar rápido, así porque... Y si tú no eres fuerte en ese aspecto, pues te quedas viendo imágenes que comparten las personas, pensamientos de lujuria, fotografías que no son de un buen cristiano, y ahí me detengo porque ustedes saben cuáles son esas fotografías que no nos identifican como un buen cristiano. Y eso nos está afectando a nosotros, eso nos está quitando nuestra identidad como cristianos, como un verdadero cristiano, porque cristiano hay muchos, pero verdaderos cristianos que sigan a Jesús, pocos son. Y deberíamos nosotros de analizar nuestra situación. No tenemos amor y juzgamos duramente a las personas porque no creen lo que nosotros creemos, porque hacen otras cosas que nosotros no practicamos y los juzgamos y decimos que están mal. Vemos a la gente que no tiene a Jesús en su vida y les decimos, estás mal, tú no tienes a Jesús, tú lo necesitas. Pero nosotros no le mostramos a Jesús. Y yo creo que Jesús, ese era su plan, que nosotros mismos le mostremos a la gente el amor de Jesús, ya no tanto en palabras, sino en acciones. En nuestras mismas iglesias estamos perdiendo ese amor, juzgándonos a nosotros, criticándonos nuestro trabajo, en vez de ayudarnos. ¿Y eso será algo de bueno cristiano? ¿De una identidad de un buen cristiano? Nuestras acciones, como lo decía antes, en nuestras acciones diarias no reflejan esa identidad, no reflejan esa vida como un verdadero cristiano. Y no es la forma de vestir, chicos, no son los textos que publiques día a día, es tu corazón, es tu vida misma, es tu mente, tu alma, tu corazón, tu convicción a Dios lo que te va a hacer resplandecer, lo que te va a tener ser humilde, alegre, amable, bondadoso, fiel, que tengas paz, que tú reflejes paz y que tú reflejes amor. Hay personas que sonríen todo el tiempo y no conocen a Dios, y qué bonito sería que a todos nosotros, en cualquier lugar que estén, que los vean sonrientes, que los vean felices, que los vean en paz, los identificaran porque son cristianos de verdad. Pero se nos ha olvidado esa identidad, estamos como Gomer, se nos ha olvidado esa identidad. Es un corazón limpio delante de Dios lo que nos hace tener identidad. Como verdaderos seguidores de Jesús, un corazón agradecido, humilde, alegre, arrepentido, que desea ser mejor cada día, pero lo lleva a cabo. Porque es muy fácil decir que vamos a hacer las cosas, pero ni siquiera lo hacemos, ni siquiera empezamos con un puntito, ¿no? Un pequeño paso. Ni siquiera hacemos ese paso, es llevarlas a cabo, es hacerlas, decirlas y también llevarlas a cabo. Ese mismo corazón que tenía Oseas y que tenía Miguel Oseas en la historia, es el mismo corazón que hizo que Gomer creyera en Dios. Que lo que vio la vida de Oseas, la vio Gomer, su vida, sus convicciones, su fe. ¿Ustedes no creen que Oseas era un verdadero, bueno, y en ese entonces pues no era cristiano, era un buen siervo de Dios? Pero yo me imagino que tenía todas esas características. Entonces eso impactó a Gomer porque dijo, bueno, sí es cierto, tiene razón. Ese Dios del que tanto me habla Oseas existe. Y eso fue lo que a Gomer atrapó. Porque vio en Oseas ese amor redentor. Ese amor redentor que Oseas demostró a Gomer y que Miguel en la historia que narra el amor redentor, también le demostró a Ángela. Y es ese mismo amor redentor el que Dios te ofrece hoy. Si crees que has perdido tu identidad como un verdadero cristiano que desea tener un corazón limpio y recto delante de Dios. Yo creo que habría que autoanalizarnos, pensar si somos o no somos buenos, verdaderos cristianos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falla? ¿Por qué no somos perfectos? ¿Qué es lo que nos hace falta para poder llegar a ser unos buenos seguidores de Jesús? Y la juventud se está prostituyendo. Suena feo,
pero es la verdad. Está perdiendo esa identidad de buscar a Dios, de ser un buen cristiano, y nos volteamos a ver y decimos, es cierto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos recuperar nuestra identidad? Primero, tenemos que saber que Dios nos perdona a todos, y que día a día, y que el día que hace, aunque llueva y aunque el sol nos esté quemando, es una oportunidad que Dios nos está dando para que tú dobles tus rodillas y busques a Dios. Pero busques a Dios no porque quieras algo, sino porque Él lo merece, sino porque Él merece que le entregues tu vida. Y tú lo estás reconociendo. Al estar aquí, en este lugar, al cantarle a Dios, tú estás reconociendo que Dios es el dueño de tu vida. Y la gente, ¿por qué no está aquí? No es porque no quieran, sino porque no reconoce que Dios merece la honra y toda la gloria. ¿Cómo podemos recuperar esa identidad perdida? Buscarlo, nuestra identidad en la vida de Jesús. Y a Jesús solamente lo identificamos como una persona que fue amorosa, que fue bondadosa, pero Jesús fue más allá, rompió los esquemas, rompió muchas cosas, tradiciones que los fariseos tenían. Y luego a veces nosotros estamos en el lugar de los fariseos y si vemos que alguien está cambiando algo, ya lo estamos acusando. Y Jesús no quería eso. Jesús se acercaba a la gente enferma, a la gente que nadie quería, y nosotros ni siquiera a veces hacemos eso. Y entonces nosotros tenemos que buscar nuestro referente, nuestra identidad en la vida de Jesús. Y tenemos que leer. ¿Y cómo vamos a poder conocerlo? Leyendo su Biblia, leyendo los evangelios, conociendo más de Jesús y practicándolo. Porque de nada nos sirve que nosotros aprendamos y tengamos los textos en mente, publicados en donde sea, si no lo hacemos, si en pequeñas acciones no lo hacemos. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo y tenemos que buscarlo día con día. Y es ahí donde nuestra identidad debe ir cambiando. Es ahí donde nuestra vida tiene que ir reflejándose la vida de Jesús. Y todos en algún momento hemos perdido esa identidad. Yo creo que todos tenemos un testimonio, tenemos algo, en una falla, a lo mejor, algún momento grave en nuestra vida personal donde nosotros hemos fallado y hemos perdido esa identidad. Ya creemos que Dios no nos ve, pero Dios está ahí, y a pesar de todas tus fallas, a pesar de lo que tú has hecho, Dios te busca día con día, para que tú te levantes, para que tú limpies tu mente, limpies tu corazón, para que tú le busques día con día. ¿Es difícil? Sí, pero no imposible, porque Dios es un Dios que lo puede todo, es un Dios posible, ¿no? Es un Dios posible. Y vemos que todas estas cosas Dios nos las permite conocer. Dios nos permite que seamos como Jesús para que tengamos una vida en plenitud. ¿Cómo dice su lapicero, el letrero de su lapicero? Vida en plenitud. ¿Y qué dice la cita? ¿Alguien que la busque rápidamente? ¿Qué dice la cita? ¿Qué dice el texto de Juan? Espero no haberme equivocado. Dice nuestro lapicero, vida en plenitud. ¿Alguien que rápidamente lea el texto? ¿No? Que no tengo aquí. ¿Alguien por ahí? ¿Un chico valiente? ¿Una chica valiente? Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y nosotros estamos perdiendo, estamos dejando a un lado, por querer una identidad falsa, esa vida que Dios nos da en plenitud, esa vida que Jesús nos vino a mostrar que sí se puede vivir en un mundo caótico. Que así como Oseas pudo rescatar a Gomer a través de Dios,
así también nosotros podemos ser libres, podemos ser diferentes. Y ya no tanto porque nos etiqueten de que somos buenos cristianos, sino por nuestras acciones, sino porque yo soy alegre, porque yo soy amable. Eso es lo que nos identifica como verdaderos cristianos, nuestra vida reflejada. Y eso es lo que se nos ha olvidado, esa identidad se nos ha olvidado. El amor de Dios, el amor redentor de Dios es lo que limpia nuestras vidas y es por eso que debemos buscarle incondicionalmente. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que eres un buen cristiano? Bueno, no me respondan, ¿verdad? ¿Tú crees? Hazte el autoanálisis. ¿Tú crees que eres un buen cristiano? ¿Crees que has fallado también? ¿Has tenido errores? Todos hemos tenido errores, todos hemos tenido algún momento que nos da vergüenza admitir que a lo mejor caímos en alguna tentación. Pero Dios está ahí siempre latente. Hay un canto donde dicen que Dios hace la lluvia, Dios hace el sol, el arco iris, hasta las aves. La naturaleza Dios las hace para que nos acordemos de que Él está ahí con nosotros. Pero la tecnología y muchas cosas nos han robado esa vista para Dios. Te voy a pedir que te pongas de pie, que cierres tus ojos y que tú pienses por qué estás agradecido con Dios. ¿Qué es lo que te hace a ti moverte y creer que Dios que por qué Dios está en tu vida? ¿Es porque lo que te da o realmente porque tú lo amas, porque tú lo buscas? Tenemos que regresar. A veces si nosotros perdimos esa identidad, tenemos que regresar al redil, dice. Tenemos que regresar a buscar esa identidad. Y a veces con lágrimas en los ojos tú te tienes que doblar, pues tienes que ponerte de rodillas y decirle a Jesús que te pida, que te dé perdón y que te ayude a limpiarte. Que porque a lo mejor no fuiste una buena persona en este día, pero Él te puede limpiar y Él te puede ayudar. Pero tenemos que creerlo, ¿no? Porque a veces se nos olvida. Tenemos que regresar al primer comienzo. Cierra tus ojos, vamos a hacer una pequeña oración. Si tú quieres aquí venir al altar y orar y postrarte y entregarle un corazón humillado a Dios, puedes hacerlo. Si quieres que alguien ore por ti, también lo pueden hacer. Los pastores que estén aquí te van a ayudar, van a apoyarte para que tú ores. Y mientras tú te analizas, te autoanalizas, piensa en esto. Piensa que Dios es un amor redentor y que Él te ayuda, que Él te quiere, porque eres su creación. Padre bendito, muchas gracias porque nos has permitido estar aquí. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor eterno, más grande que nuestros problemas. Padre, aquí está esta juventud sedienta de ti. Tú sabes que ellos